El fundamento fundamental de la fe 55-01-13 predicado el jueves 13 de enero de 1955 en la iglesia de Filadelfia en Chicago, Illinois, 1 hora y 28 minutos, 1 inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso privilegio que tenemos de venir y adorar a tu amado Hijo, el Señor Jesús. Te damos gracias por siempre acordarte de nosotros al enviarlo a la tierra a tomar el lugar de nuestros pobres pecadores perdidos para sufrir allí por nuestros pecados y por tomar nuestras enfermedades y llevarlas lejos. Estamos muy agradecidos por disfrutar esta noche de los atributos de ese sacrificio completamente suficiente. 2 Ahora, Señor, penetra en los corazones de la gente de una manera especial esta noche. Haz algo extraordinario, te rogamos. No es que lo necesitemos para creer, sino que los incrédulos puedan creer. Concédelo, Señor. Que al salir digamos, como los que vinieron de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón? Si haces algo especial por nosotros esta noche, te alabaremos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. Es un verdadero privilegio estar aquí esta noche, hablar desde esta plataforma de nuevo a esta encantadora audiencia. Y estoy seguro de que seremos bendecidos al reunirnos. Hace unos momentos me llevaban al estudio de un ministro. Escuché a mi querido hermano Egbert cantando desde su gloria es mi himno favorito. Y supe que estaba aquí en ese momento. Hemos pasado momentos maravillosos juntos, y me alegra ver al hermano Egbert sintiéndose tan bien, con buen aspecto y todo. Que Dios lo bendiga. Lucas 24:32 Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. 3 Ahora, cada noche intento llegar lo más rápido posible a la palabra, para que no tardemos mucho. Porque no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí en Chicago con ustedes. Confiamos en que será bastante tiempo. Como anuncié anoche, no queremos apresurarnos. No se emocionen. Solo esperen. Denle una oportunidad a Dios. Tómense su tiempo. Y luego queremos quedarnos el tiempo suficiente, o, si surge algo después de que se haya orado por ustedes, estaremos aquí para ver de qué se trata. Y a veces a las personas les falta un poco de fe, o algo así, o se juntaron con incrédulos, o se juntaron con malas compañías, o algo u otro, podría haber sucedido o simplemente un contraataque de Satanás. Él es bueno en eso. Así que, oren para que Dios nos ayude y nos dé las palabras apropiadas para la ocasión. 4 Y ahora, el hermano Joseph, nuestro amado pastor, nos dice que iremos a la escuela secundaria el domingo y la próxima semana. Nos alegramos por ello, y que el Señor nos bendiga allí y nos dé lo mejor de su reino para su gloria. Ahora, en San Juan, capítulo 15, versículo 7, deseo leer esta escritura. Y si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Y luego, en San Juan 14, 12, leemos estas palabras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 5 Y para un breve tema esta noche, quisiera hablar sobre el fundamento de la fe. Asistir a este tipo de reunión requiere mucha oración, concentración y consagración al Señor Jesús. Al final del camino, cuando la vida termine, y me presente ante las personas que he conocido, comprenderán lo que esto ha significado, lo que requiere y cómo la obra del Espíritu Santo obra en nosotros de esa manera. Es inexplicable ahora. Solo tenemos que actuar por fe. Así lo recibo. No puedo explicarlo. Solo tengo que creerlo. Él lo da, yo simplemente lo recibo y lo dejo ir. Así es como Él lo hace. 6 Ahora, oímos a mucha gente decir, bueno, si tan solo tuviera fe. La fe no significa largas reuniones de oración. No significa ayunos prolongados. La fe es algo inconsciente. No eres consciente de tu verdadera fe. No sabes qué fe tienes. Es algo inconsciente. ¿Te imaginas a Jesús cuestionándose si tenía fe para detener los vientos, calmar las olas o resucitar a Lázaro? Nunca cuestionó su fe. Ahora bien, para tener fe, primero debemos tener un fundamento. Tiene que haber algo que la respalde. Un hombre, al elegir a su compañera de vida, suele preguntarle sobre su vida, y demás, de qué familia proviene y cuáles son sus antecedentes. Si necesitamos algo así como base, él le pregunta,
Ahora bien, lo único que puede aceptar es su palabra. Eso es todo lo que él puede aceptar, y eso es todo lo que ella puede aceptar por él, su palabra. Y no hay otra manera. Y me alegra mucho que Dios lo haya basado así, un hombre que toma a su esposa es como si nosotros tomáramos a Cristo como el novio, o para él como la novia. Simplemente tenemos que basarnos en la palabra. Ahora bien, ¿qué somos, en definitiva? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Alguna vez pensaste en esas cosas? Somos seres humanos, ¿y qué nos hizo seres humanos? ¿Qué nos hizo diferentes de cualquier otra cosa en la Tierra, como seres humanos? 8. No importa en qué estado se encuentre un hombre, sigue siendo hijo de Dios. No importa cuán pecador sea, cuán lejos esté. Es un hijo caído, pero aún así es un hijo. Dios es su creador. Dios es su hacedor. Dios lo compró por un precio. Puede que nunca se reconcilie con eso. Puede que nunca lo acepte. Puede que nunca le haga ningún bien. Pero aún así, él es un hijo y ella es una hija de Dios. ¿Y para qué puso Dios al hombre aquí? Podríamos dedicar mucho tiempo a estas reflexiones, pero no lo haremos. Solo tendremos una reflexión básica aquí por esta noche. Luego iremos a orar por los enfermos, porque, quizás, los ministros ya han hablado, y demás. Ahora bien, Dios, cuando creó al hombre en el principio, lo hizo superior a todo en la tierra. Le dio la jurisdicción de todo en la tierra para controlarlo todo. Controló la vida animal. Controló la vida de las aves, los peces del mar. Controló los vientos. Controló la vida vegetal. Controló todo. El hombre fue creado como un dios secundario en la tierra. Se le dio el poder de controlar todas las cosas, todos los elementos de la tierra. Ese fue Adán. Adán recibió estos grandes poderes. Pero luego, el poder que le fue dado para tomar sus decisiones, fue donde cayó. Adán podía hablar a los vientos y estos se detenían. Podía hablar a los árboles y estos le obedecían. Podía hablar a la fauna silvestre y ésta le obedecía. Podía hablar a las aguas, sin importar lo que fueran. Todo obedecía a Adán. Ese es el origen del hombre. Por eso Dios le dio poder sobre todo en la tierra. Ahora bien, mediante la caída, perdió ese poder. Luego, se volvió inconsciente de ello. Tras perder su relación, amistad y comunión con el Padre, perdió todo eso. Y todos estos grandes canales se obstruyeron, y él no pudo comunicarse. Ahora bien, lo que Adán era en Dios, Cristo nos ha redimido de vuelta a eso. Ahora bien, un redentor, redimir algo es devolverlo a su origen. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 10. Y Adán nunca tuvo que enfermarse. Nunca tuvo que morir. Nunca tuvo una preocupación. Nunca tuvo un dolor. Nunca tuvo miedo. Simplemente se arrodilló en los brazos del Padre como un niño. Todo era suyo. Y todo lo que pedía, pues, lo conseguía. Todo le obedecía porque era hijo de Dios, y el hijo es heredero de todo. Ahora bien, cuando el hombre cayó, perdió esto. Y ahora, lo que perdió en la caída, Cristo vino como redentor. ¿Se han parado a pensar alguna vez para qué nos redimió Cristo? Nos dio vida eterna. Nos devolvió a la comunión y relación eterna con Dios para ser sus hijos e hijas de nuevo, para restaurar todo lo que Adán perdió en la caída. 11. Ahora bien, la cuestión es que, desde que Él restauró al hombre a este lugar, en la caída, el hombre ha perdido la conciencia de lo que el Padre le encomendó en la tierra. En otras palabras, todo su sistema, como antes, y nuestro cerebro, y las conexiones, la fe, se han obstruido con los negocios, la vida familiar, las cosas domésticas. Todo se ha obstruido tanto que Dios ya no puede operar a través de los canales para los que creó al hombre. Ahora bien, cuando Dios creó el cuerpo humano, cada pequeña parte tenía su función. Los dientes, la lengua, los ojos, la nariz, Dios hace todo ahí para perfeccionarlo en su funcionamiento y hacer que el hombre viva. Y si Dios así diseñó al hombre, el cuerpo del hombre, ¿cuánto más ha diseñado y ordenado el cuerpo de Cristo, la Iglesia? Si Dios diseñó el cuerpo del hombre, ciertamente diseñó el cuerpo de su Hijo, la Iglesia. Y nos ha diseñado para reunirnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús y recibir estas obras sobrenaturales de Dios, canales de comunicación, a través de los dones del Espíritu, como la profecía, la sabiduría, el conocimiento y los dones de sanidad. Y todos estos otros dones son canales por los que Dios libera su poder y revela a la gente. Y no tanto como individuos, sino como una unidad.
Todos estamos juntos, un gran cuerpo de creyentes. ¿Y cómo entramos en este cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesús? Por un solo espíritu todos somos bautizados en este cuerpo. Ahora bien, Satanás, por las leyes del pecado y la muerte, hace que todo lo que es pecado y comprado por la muerte opere. Satanás envía un cáncer. El hombre lo reconoce y lo recibe. Satanás envía angustia. Nosotros lo reconocemos y lo recibimos. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 13 Y si Satanás, con su poder, puede hacer que sus leyes obren en el hombre, ¿cuánto más debería Dios, con su poder, hacer que las suyas obren en el hombre? Si Satanás puede crear sus leyes, y debemos reconocerlas, ¿cuánto más debería Dios, a través de sus hijos, hacer que sus leyes, de sanidad divina, revelación, poder, dones y manifestaciones del Espíritu, sean reconocidas entre su pueblo? La ley del pecado y de la muerte obra en el pueblo, y la ley de la libertad de Cristo nos ha llegado para liberarnos de estas cosas. Así que lo creo de todo corazón. Creo que nos acercamos a una era en la que la gente reconocerá estas cosas. Hemos tenido tanta filosofía vana, y demás, y enseñanzas que no deberían existir, que ha llevado a la mente humana a una revolución de pensamiento sobre asuntos de esto y aquello, alejándola de la palabra de Dios. Como he dicho, la fe no viene con el ayuno. La fe no viene con la oración ni con la lectura de libros. Todo lo que es bueno, ayunar, orar y leer un libro. Pero la fe proviene de algo arraigado en el corazón humano que te dice, con la misma certeza con la que vienes a esta iglesia esta noche: voy a volver a casa. Le dijiste a tu esposa que volverías después del servicio. Lo haces inconscientemente. Simplemente sales, te subes al auto y te vas a casa. Ahora bien, no podrías hacerlo si no tuvieras fe. Nunca te moverías de donde estás sentado. Si no tuvieras fe, podrías levantarte. Pero lo has hecho tanto, que te acostumbras tanto a esas leyes que se vuelve algo natural. 14 Ahora bien, si pudiéramos entregarnos por completo a Dios y a su voluntad, perdernos en nuestros propios pensamientos y dejar que la mente de Cristo habitara en nosotros, las mismas operaciones del Espíritu obrarían a través de nosotros como lo hacen las cosas naturales. Exactamente lo mismo, porque fuimos creados con ese propósito: controlar, gobernar, alabar a Dios y vivir para Él. Ahora bien, Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, podéis pedir lo que queráis y se os dará. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Ahora bien, el Padre y su palabra son inseparables, porque la palabra es su Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios y su palabra son inseparables. No se puede tener a Dios sin tener su palabra. Y cuando se tiene su palabra, se tiene a Dios. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 15 Si quieres retroceder un poco más, históricamente no hemos podido hablar la palabra hasta aquí. En el principio era la palabra. ¿Pero qué es la palabra? Una palabra es un pensamiento manifestado, o un pensamiento expresado. Dios primero percibió el pensamiento y lo pronunció, y se convirtió en palabra, y la palabra se materializó. Así que todo lo que Dios ha hablado en su palabra, recibido por el canal correcto, materializará esa palabra en la promesa que la respalda. Dios lo hará. Está obligado a ello. Entonces, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, entonces tienes a Dios, la palabra, en ti. Y crees en la palabra tal como crees en Dios, porque es Dios y es inseparable. Entonces, si tienes la palabra de Dios en ti, tienes la vida de Dios en ti. Tienes a Dios en ti. Y todo lo que la palabra de Dios pronuncie desde ti, tendrá que suceder tal como fue hablado por Dios. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Se han dado cuenta de lo que eso significa? ¿Se dan cuenta de que si nos presentamos ante Dios en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo orara? Ya no soy yo quien ora. Si vengo en su nombre, y él reconoce su nombre, y Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Y luego voy al Padre en el nombre de Jesús.
Ya no soy yo quien ora, sino Jesús, porque es su Espíritu quien ora a través de mí. Y entonces tengo que recibir lo que pedí, porque Él lo dijo, y es la propia palabra de Dios. No puede hacer otra cosa que producir exactamente lo que dijo. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 17 Así pues, creemos que, esta es la confianza que tenemos en Dios, de que obtenemos lo que pedimos, porque Él es Dios y no puede retractarse de su palabra. Él tiene que apegarse a su palabra. Así pues, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y se os dará. ¿No es sencillo? Primero, creativos. Fuimos creados para ese propósito. Luego, mediante la caída, fuimos apartados de eso. Y luego, en la redención, fuimos devueltos a Él. Y lo único que impide a la raza humana hoy ser superior y controladora como lo fue en el principio es que las líneas de poder o los enchufes de Dios, hechos en el ser humano han sido obstruidos. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 18 A veces, lo digo con reverencia, la teología y las doctrinas de la Iglesia han obstruido sus canales de fe. Los han obstruido hasta el punto de que les han enseñado que esas cosas no pueden existir, y eso les impide avanzar. ¿Se imaginan este edificio recibiendo energía eléctrica esta noche para iluminarlo? La electricidad es una fuerza invisible. Cuando se la aprovecha y se la derriba, cuando Benjamin Franklin la encontró por primera vez, gritó: «La tengo». No sabía lo que tenía. Tenía algo. Pero llegó Edison y la puso a funcionar. Y hoy podemos enviar un telegrama inalámbrico desde aquí mismo a cualquier parte del mundo mediante un telegrama inalámbrico, una fuerza invisible que se mueve por el espacio y que ningún hombre puede captar. Solo la maquinaria puede captarla, porque es demasiado rápida para la vista, pero aún así hay una fuerza. Hay telegramas llegando directamente por aquí ahora mismo. 19 Y ahora, si las leyes naturales de Dios, que son la electricidad y demás, una vez aprovechadas adecuadamente, pueden hacer esas cosas, ¿cuánto más podría el poder del Espíritu Santo, una vez infundido en el corazón humano por la fe, lo que podría hacer? Ahora bien, Dios no nos ha prometido electricidad, solo que el conocimiento aumentará. Pero veamos lo que el Espíritu Santo ha prometido al creyente hoy. Y luego miramos atrás y vemos que Dios puso la electricidad aquí para ciertas cosas. Y la ciencia está avanzando en el campo de la ciencia y sacándola a la luz. Pero nosotros, como cristianos, nos obstruimos demasiado. Simplemente no podemos entender. Bueno, pensamos. El médico dijo que no puedo sanar mientras pienses eso, no estás pensando como Dios. No puedes lograrlo. Si dices, bueno, voy a morir. El médico dijo que iba a morir, saludos al médico. Eso es lo mejor que sabe. Si él dijera que ibas a morir, humanamente hablando, creo lo mismo. Pero por la palabra, no lo creo. Es cierto. Porque él me prometió que todo lo que pidiera al Padre en su nombre me sería concedido, y creo que es verdad. Ahora bien, si Dios puede despejar ese pequeño canal y dirigir esa energía hacia ese lugar, entonces algo sucederá. Todo el cuerpo se prepara para funcionar y su vida comienza, tan cierto como que se necesita que cada miembro de mi cuerpo funcione y me dé vida, también se necesita que todos los miembros del cuerpo de Cristo funcionen juntos para darle vida. ¿Sabes a qué me refiero? Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 21 Algunos están establecidos en la Iglesia. Maestros, apóstoles y profetas, con dones de sanidad, milagros, hablar en lenguas, interpretación, y demás, todas esas cosas en este gran cuerpo místico de Jesucristo, obrando en la tierra. Y algún día, creo que está cerca ahora mismo.
Al igual que esta noche, esta luz aquí y aquella luz, con ese pequeño hilo que cruza la calle allá, con ese cable por allá. Ese es el material. Bueno, ahora, cuando la energía entra en ese cable, se produce exactamente igual que aquí. Ahora bien, creo que muchas veces, en la instalación del cuerpo espiritual de Dios en la tierra, hemos tenido plomeros, y lo digo con reverencia, en lugar de electricistas. Pero sí, la plomería está bien, pero no podemos salvarlos con agua. Saben que es cierto. Y es algo muy importante para un bautista. Pero es cierto. Pero tenemos 22. Si el cuerpo está correctamente conectado y el Padre Celestial enciende el interruptor maestro, algo surgirá. Así es. Eso es si el cuerpo está, si el edificio está correctamente conectado, y si estamos bien enseñados y cada fibra de nuestro cuerpo está perdida en Cristo y solo en su palabra. Ahora bien, si tienes teología, si tienes alguna doctrina, si tienes alguna superstición, si tienes alguna incredulidad, si tienes algo que está obstruido en alguna parte, entonces esa energía nunca podrá fluir a través de ti. Pero cuando llegas a un punto donde estás perfectamente conectado, y el electricista maestro lo ha aprobado sellándolo con el Espíritu Santo, lo único que queda es simplemente encender el interruptor, y habrá un espectáculo de luces. Así es. 23. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte inescondible. Y esta noche deberíamos avergonzarnos y confesar honesta y humildemente nuestra incredulidad ante Dios y pedirle perdón por cómo lo representamos en esta vida. Él depende de nosotros. El pueblo del Antiguo Testamento no tuvo esta bendición. No lo sabéis. A veces os referís a Elías, a Moisés y a ese pueblo. Moisés, Elías y ese pueblo fueron grandes hombres, ordenados por Dios, pero sin el privilegio que tenéis vosotros. Ellos no tienen ese privilegio. No recibieron el poder que se les dio para actuar como vosotros, todos los que estáis en Cristo. 24. Porque previeron este día, lo aceptaron, creyeron en él y lo esperaron antes de que llegara, y ahora vivimos en él y le tememos. ¡Qué lástima! Si el cuerpo de Satanás puede ser controlado por la incredulidad, las dudas y los temores, producirá lo que dicen las escrituras. Enfermedad, desastre, todas esas cosas. Y luego, al ser incrédulos, la gente produce eso. ¿No deberían los creyentes, con el poder de Dios, controlar estas cosas y corregirlas? ¿Para qué nos redimió Cristo? ¿Alguna vez pensaste en para qué nos redimió? ¿Por qué no hizo la expiación y dijo ahora, no hay necesidad de darles estos poderes? No hay necesidad de hacer de este hombre un hijo de Dios. No hay necesidad de hacer eso. Simplemente le pediré que crea esto y escriba su nombre en el libro del cielo, y eso lo resolverá todo. Sino que nos dio estas bendiciones redimidas para que pudiéramos realizar la obra de Dios, por la energía del Espíritu Santo. En San Juan 15, dijo, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. ¿Sabías que la vid no puede dar fruto? Aunque el fruto está en la vid. Pero el fruto no puede ser producido por la vid. Necesita la rama para dar fruto. Y ustedes son las ramas. Ahora bien, la vid, con toda su energía, no puede producir nada a menos que la rama esté dispuesta a recibir la energía. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 26. Ahora, Dios depende de ti, como miembro de su cuerpo, para que des frutos de su espíritu. Y ahora, si depende de ti, abramos nuestros canales y dejemos que el Espíritu Santo entre esta noche, nos energice y nos libere de todos estos temores y dudas. El avivamiento ha llegado. Alguien dijo, el poder solo les fue dado a los apóstoles para esas cosas. No soy historiador, pero he leído mucho sobre la historia de la Iglesia. Y nunca he visto un momento, en toda la historia del mundo, donde oleadas del Espíritu Santo hayan impactado a la Iglesia en un avivamiento ardiente sin que le siguieran señales, prodigios y milagros. Dios sanó a los enfermos en todas las épocas y continuará haciéndolo en todas las épocas, donde las personas y las iglesias estén dispuestas a desahogarse y a dejar que el Espíritu Santo tome control de su ser. 27. Martín Lutero oró por uno de sus compañeros cercanos y sanó. John Wesley, creo que se registraron 240 casos de John Wesley orando por los enfermos, y fueron sanados. Cuando montaba a caballo, este cojeaba y él tenía dolor de cabeza, Dios los sanó a ambos. El caballo dejó de cojear. Y así sucesivamente, con Moody, Sankey, Finney, todos esos hombres, cuando las olas del Espíritu Santo recorrieron la iglesia, hubo señales y prodigios. Alguien dijo una vez,
Si él pensara, creo que fue Moody. Tanta gente estaba siendo sanada en la reunión mientras el Espíritu Santo descendía, aunque Moody no enseñaba la doctrina de la sanidad divina, dijo que había tanta sanidad en su reunión, que pensó que su iglesia se convertiría en una catedral, como en Francia, donde suben a recibir sanidad. Tantas personas sanándose, testificando de cómo el Espíritu Santo, incluso sin haber recibido instrucción sobre sanidad divina, lo hará por sí mismo. Si logra entrar en tu camino, lo hará. He visto personas que ni siquiera vinieron a sanar. Solo estaban sentados allí, y se fueron a casa después de someterse al Espíritu Santo, y luego volvieron a casa y fueron sanados por completo, sin siquiera darse cuenta. El Espíritu Santo es el sanador. El Espíritu Santo está aquí esta noche para energizar cada vida, para hacerlo todo. Ahora bien, ¿ven cuál es la base de la sanidad divina? Tendremos que concluir esto, porque el tiempo no nos permitirá hablar mucho más. Tenemos que concluirlo. Ahora bien, hay algo que está mal. Cuando en este principio Dios te creó para ser dueño de cada circunstancia. Ese es el origen, eso es auténtico, esa es la palabra de Dios. No había nada, nada podía suceder, a menos que fueras dueño de ello. Para eso fuiste creado. 29 Entonces el pecado llegó a través de la caída y nos cegó. Y ahora Jesús vino y lo redimió. Y ahora el Padre les da el Espíritu Santo para guiarlos, dándoles todas estas promesas divinas. Maestros, humildemente lo digo. Amo a todo hombre o mujer que invoca el nombre del Señor Jesús. Y no soy de los que debaten. No debo ser un alborotador. No creo en eso. Creo simplemente en predicar la palabra, eso es todo. Y creo que esta es la palabra de Dios. Y si esta es la palabra de Dios, como yo creo que lo es, creo que Él está obligado a responder por mí, por cada promesa que está en el libro. Si cumplo con sus condiciones, y Él me sella en su reino por el Espíritu Santo, lo cual creo que no es fanatismo, aunque tengamos muchos fanáticos. Pero aún así, no es fanatismo, es la verdad. Y entonces Dios está obligado a cumplir su palabra, a cuidarla. Él vela por ello para realizarlo. 30 Ahora, gente hambrienta, ¿saben de dónde proviene cada secta en el mundo hoy? Cada secta en el mundo surgió hoy debido a niños hambrientos. Eso es lo que hizo que los paganos en la tierra pagana adoraran ídolos. Niños hambrientos. Eso es lo que hizo que los fanáticos recorrieran el país. Niños hambrientos tratando de investigar la palabra, para averiguar si esto es correcto, o si aquello es correcto. Toda secta surgió de eso. Y hoy, muchas cosas a través de eso, gente honesta de corazón hambrienta y sedienta de Dios. Porque hay algo en un hombre o una mujer desde su origen que le dice que hay vida eterna en alguna parte. Algunos la buscan en un ídolo. Otros la buscan en un santuario. Hace unas semanas estuve en una gran iglesia en Roma. Me llevaron a una iglesia donde enterraban a todos los monjes que habían muerto, como si plantaran un jardín. Había jardines llenos de ellos en tierra arenosa. Después de que yacían allí y sus cuerpos se deterioraban, los gusanos de la piel se los llevaban, desenterraban los huesos. Tenían imágenes de huesos de personas, de dedos meñiques, y demás a lo largo de las paredes había huesos humanos apilados junto con cráneos, y demás todo el edificio estaba hecho de eso. Muchos otros monjes murieron y en la tumba se iban para que volvieran y colocaran sus huesos allí. 32 Ahora bien, al pasar con el guía, noté que algunos de esos cráneos estaban completamente blanqueados por la fricción de la gente que pasaba y frotaba los cráneos de esos monjes, pensando que quizás allí podrían recibir una bendición. Podrían recibir algo de algún otro lugar, de donde había ido ese monje. Había algo muy llamativo en la parte trasera del edificio, o, de la iglesia donde estaba. Y había un letrero que me pareció muy apropiado. Decía: una vez fuimos como ustedes ahora, y algún día serán como nosotros ahora. Y es cierto. Te da que pensar. 33 Pero ahora, frotando esos cráneos, pensando que tal vez habría una bendición. ¿Qué es? Personas con corazones hambrientos en algún lugar pensando que tal vez alguien que una vez ocupó este cuerpo se ha ido y podría darles una bendición, frotando el cráneo. Eso es solo lo humano. Eso es solo algo en el corazón que llama, desea, busca, anhela y sedienta de encontrar algo. Ahora bien, tiene que haber algo correcto y tiene que haber, si hay hambre en el corazón humano por algo así, y vemos el origen básico de eso y cómo se ha ido reduciendo hasta que tiene que haber algo que es verdad y algo que es falso. Simplemente tiene que haberlo, amigos. Lo digo con reverencia y con todo mi corazón y lo digo como su hermano.
34 Y no estoy menospreciando las creencias ni la religión de nadie que esté aquí esta noche. Probablemente hay muchas religiones representadas, muchas personas religiosas de diferentes denominaciones, y demás y respeto a cada una de ellas. Pero ahora, después de esta pequeña reflexión básica, antes de orar por los enfermos, veamos. Jesús dijo en este último texto, ahora que vamos al primero, si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tenemos vida eterna. La hemos aceptado por fe. La creemos. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 35 Ahora bien, Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Incluso más que esto. La traducción correcta es más. La versión King James aquí dice mayor, que significa mayor, no en calidad. No podría ser mayor. Sino en cantidad, porque él podría estar en todo el mundo. Podría estar haciendo las obras aquí, en Italia, en París y en cualquier otro lugar. Haréis más que esto, porque yo voy al Padre. Dentro de poco, el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 36 Ahora bien, como cristianos creemos que Jesucristo, que murió, creen que cuando Jesús estuvo aquí, cuando caminó sobre la tierra, sanó a los enfermos. ¿Cuántos lo creen de todo corazón? Resucitó muertos. Expulsó malos espíritus. Y no hizo nada sin que el Padre se lo mostrara, dijo. ¿Es cierto? San Juan 5, 19, dijo. De cierto os digo. Ahora bien, él no era alguien que simplemente decía. Traigan a este aquí, déjenme mostrarles que puedo sanarlo. No. Él iba y donde el Padre le mostraba qué hacer, él iba y lo hacía. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo. De cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 37 Cuando estuvo aquí en la tierra, digo esto quizás por repetición, no pretendo que sea así, pero ya lo he dicho antes. Analicemos su vida por unos momentos y veamos qué tipo de persona fue. Así podremos tener una idea de lo que debería ser hoy. Ahora bien, cuando estuvo aquí en la tierra, fue un ejemplo perfecto de todo lo de la divinidad. Era la plenitud de la divinidad corporalmente. En Cristo estaba Dios. El cuerpo, Jesús, era solo el tabernáculo de Dios. Es donde Dios Todopoderoso mismo vivió y habitó en un ser humano. ¿Crees eso, verdad? Tienes que creerlo para ser salvo. Colosenses 2, 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 38 Él era la deidad misma encarnada aquí en la tierra para manifestar su amor a la gente y quitar el pecado de la tierra. Vino aquí para anclar la muerte en su propio cuerpo. Pudo anclar la enfermedad en su propio cuerpo. La maldición que debía recaer sobre ti, la cargó sobre sí mismo, y tuvo que morir como hombre para redimirte de nuevo a esta plena comunión con el Padre. ¡Qué cosa tan maravillosa! Nuestros corazones no pueden concebir lo que fue aquello, lo que Él hizo. Somos demasiado lentos, nuestras mentes están perezosas. Las válvulas se han obstruido. Han sido paralizadas por la incredulidad, el miedo y la duda. No puede fluir libremente como debería a menos que dejemos que el Espíritu Santo domine nuestras vidas hasta que impulse esas válvulas a la vida de nuevo y las ponga en funcionamiento. Entonces podremos ver. Claro, es el Padre. 39 Entonces, inconscientemente, tu fe está ahí. No tienes que preocuparte si tienes suficiente fe para hacer esto o aquello. Simplemente está ahí. Lo haces porque el Padre lo dijo. Y es la palabra viva en ti, y Dios está en ti, manifestándose tal como lo hizo en Cristo. Dices, ¿cómo lo hizo en Cristo? Sí, Señor. Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán.
Y más aún, porque voy al Padre, esa es su palabra. San Juan 14, 12. Él dio esa promesa. Todos creerían que fue inspirada. Y dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No. Estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Hebreos 13, 8 dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Qué era él cuando estuvo en la tierra? Era un hombre humilde, nacido humildemente en un pesebre. No tuvo una educación tan distinguida como la que conocemos, ninguna escuela. Querían saber de dónde obtuvo esta sabiduría al llegar a su país, pues su gente allí decía, ¿a qué escuela fue? ¿De qué seminario es? No sabían nada al respecto. Dijeron, ¿no es ese el hijo del carpintero de aquí, un campesino? No recibió formación humana. A los 12 años, pero su sabiduría superaba todo lo que los maestros sabían. Porque hay una diferencia entre tener una educación mundana y tener el poder de Dios para dominar con sabiduría. Porque Él la ocultó a los educadores y la reveló a los niños que aprenderán. Así que no hay necesidad de intentar encontrarla en seminarios y escuelas. Nunca lo lograrás. Es un misterio oculto que solo se puede conocer cuando Dios lo permita. Ahora, si vemos eso, y sabemos que esa es la verdad. 41 Ahora, obsérvenlo un momento. Cuando lo vemos aquí en la tierra, un tal Felipe vino y fue salvo. Fue y se lo contó a su amigo Natanael. Lo llevó a la reunión de oración, o a lo que fuera que estuvieran teniendo, quizás de pie entre el público o donde fuera. Pero Jesús miró a su alrededor y fijó su mirada en él, o donde quiera que estuviera, en la fila de oración, o donde quiera que fuera. Jesús dijo, miren, ahí está un israelita en quien no hay engaño. Y él dijo, bueno, ¿cuándo me conociste, Rabí? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Esto lo dejó muy asombrado. Él dijo, pues tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Él dijo, ¿por qué te lo dije, crees? Él dijo, verás algo mayor que esto. Juan 1, 47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1, 49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1, 50 respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 42 Mayor solo se promete a quienes creen en lo correcto para andar en ella. Así que si rechazas la luz, solo queda la oscuridad. Pero mientras haya luz, lo observaremos. No afirmó ser un sanador cuando pasó por Betesda, con todos esos lisiados y cojos que yacían allí. Nunca sanó a ninguno. Se acercó a un hombre que yacía en una camilla, o una colcha, o algo similar. Le dijo, ¿quieres ser sanado? Juan 5, 2 Hay entonces en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Juan 5, 3 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Juan 5, 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? 43 Ahora bien, la Biblia dice que Jesús sabía que estaba allí y que había estado así durante 38 años. Ese es el Jesús de ayer, ¿no? Él sabía que había estado así durante 38 años. Dijo, ¿quieres ser sanado? ¿Por qué no sanó a ese hombre ciego, cojo, paralítico y marchito al pasar por ese estanque? ¿Por qué no los sanó a todos? Lo explica en el versículo 19. Dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y lo que el Padre hace, se lo muestra al Hijo, ¿entienden? Cuando la mujer tocó su manto, él nunca dijo, te he sanado, dijo,
tu fe te ha salvado. Su fe en él fue lo que lo corrigió. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 34. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 48. Entonces él le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Juan 5, 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 44. El apóstol Pedro y su sombra al pasar sobre los enfermos nunca los sanaron. No fue la sombra, sino su fe en el apóstol, la que los condujo a Dios. Ahora bien, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, prometiendo estas cosas, miren. Las mismas cosas que hizo, nunca afirmó sanar a nadie. Solo afirmó hacer lo que el Padre le mostró en visión. Pero poseía un poder, que todos sabemos. Miraba al público cuando estaba de pie y les decía algo. Por ejemplo, la mujer que tocó su manto. Algo se apartó de él. De alguna manera, él sabía que algo había sucedido. Espero que lo veamos ahora. Hechos 5, 15. De tal manera que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. 45. Jesús tenía cierto poder, digámoslo así. Jesús, el Redentor que nos redimió de vuelta a lo que éramos antes de la transgresión de Adán, cuando estuvo aquí en la tierra como Hijo de Dios, ejemplar desde la primera morada del Espíritu Santo. Y después, pudo traer muchos hijos a Dios. Cuando estuvo aquí, poseía un poder que, cuando una persona tenía fe, podía volverse hacia la audiencia y llamarla. Una mujer tocó su manto. Eso la satisfizo. Corrió de regreso al público y sintió que su flujo de sangre se curaría. Así que se quedó de pie entre el público. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 46. Jesús se giró, miró a la audiencia y preguntó: ¿quién me ha tocado? No tenía por qué decir: ¿quién me ha tocado? Podría haberla encontrado de todas formas. Así que simplemente miró a la audiencia y preguntó: ¿quién me ha tocado? Ella permanecía con la misma inocencia. Él dijo: tu fe te ha salvado. Ese era el Jesús de ayer. Ahora, quiero preguntarles algo. Cuando estuvo aquí en la tierra, esa fue la vida que vivió. Esas fueron las obras que hizo, las obras del Padre. Dijo: si vengo a hacer la voluntad de Dios, y hago la voluntad del Padre, él vino a cumplir, o a obedecer la palabra de Dios. Y Dios estaba en él, cumpliendo su deseo para la gente. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 34. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 45. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 48. Entonces él le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. 47. Ahora bien, él dijo: después de mi partida, el Padre vendrá en la forma del Espíritu Santo y estará con ustedes, en ustedes, hasta el fin del mundo. Y lo que yo hago, ustedes también lo harán. Eso es escritura, ¿no? Ahora, quiero preguntarles algo.
si él ha venido esta noche en la forma en que digo que ha venido, quiero hacerles una pregunta. La muerte de Jesús. Ahora, quiero que se pongan a pensar en esto esta noche. Piensen en ello. Cuando él estuvo aquí en la tierra en un cuerpo de carne, tenía poder para sanar a los enfermos. Tenía poder para ver y para hacer lo que el Padre le dio. Bueno, en su sufrimiento, muerte, sepultura y resurrección vicarios, perdió el poder que tenía. Su obediencia a Dios a través de su sufrimiento, muerte, sepultura y resurrección, perdió el poder que Dios le dio. ¿Obtuvo poder? Sí. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 16, 17, entonces algunos de sus discípulos dijeron entre sí, ¿qué es esto que nos dice? Un poquito, y no me veréis, y otro poquito, y me veréis. Y, porque yo voy al Padre. En San Mateo 19, 18, dice esto, o mejor dicho, en San Mateo 28, 18. Él dijo, todo, después de su resurrección. Todos los poderes en los cielos y en la tierra me han sido entregados. Entonces, no perdió su poder. Ganó más poder. ¿Es cierto? Entonces, si ha ganado más poder, puede hacer más cosas. ¿Es cierto? Ahora, Él vive en la iglesia hoy. ¿Lo creen? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, prometiendo que haríamos las mismas obras que hizo, e incluso más. ¿Creen que es verdad? Entonces, ¿qué base tenemos esta noche para la fe? Lo primero, amigos, es que algunos de ustedes aquí quizás no crean en la sanidad divina, quizás no crean en el poder de Dios. Primero, nacieron aquí para controlar todas las circunstancias. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 49 Pecado, quiero preguntarles algo, ministros. ¿Cómo pueden lidiar con el pecado sin lidiar con la enfermedad? No pueden lidiar con el pecado en ninguna medida, sin lidiar con la enfermedad, porque la enfermedad es un atributo del pecado. No pueden tocar la enfermedad, o el pecado en ninguna parte sin lidiar con la enfermedad y todos sus atributos. Porque el pecado es lo principal, es la cabeza de la serpiente. Matar la cabeza, en realidad mata el cuerpo. Y no pueden matarla por la cabeza sin matar el cuerpo. Entonces, si Él solo vino a sanarnos y no a salvarnos, podríamos tener algo que decir sobre la salvación. Pero Él vino a tratar con la salvación del alma, que es la cabeza. Y cuando mató la cabeza, tuvo que matar el resto del cuerpo. Así que no pueden tratar con 50. Jesús no pudo venir a redimirnos solo del pecado sin redimirnos de la enfermedad o de todo lo que conlleva, incluso hasta la muerte. Él nos redimió de la muerte, y no morimos. No hay una escritura en la Biblia que diga que un cristiano muere. Tenemos vida eterna y no podemos morir. Dios prometió resucitar el cuerpo en el último día. Descansamos en esta seguridad. Ahora, tenemos salvación, felicidad y gozo, que son las arras de nuestra salvación, de nuestra redención completa algún día. Y tenemos la sanidad divina como las arras de nuestro cuerpo inmortal que está por venir. Cuando recibimos los atributos de su muerte en este viejo cuerpo físico, maldecido por el pecado, lo trae de vuelta, lo devuelve a la vida, para probarnos que hay una tierra más allá del río donde algún día iremos donde no hay enfermedad ni tristeza ni muerte, en el Edén completo de nuevo. Que el Señor los bendiga, mis amigos. Mateo 19, 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 40, y esta es la voluntad del que me envió,
que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. 51. Ahora bien, mi argumento para ustedes, habitantes de Chicago y alrededores, es que Jesús resucitó de entre los muertos y lo que hizo entonces, todavía lo hace. No les estoy diciendo que se unan a mi creencia, porque no pertenezco a ninguna iglesia. No pertenezco a ninguna iglesia denominacional. No tengo nada en contra de ninguna iglesia denominacional. Pero solo les pregunto esto. Como cristiano denominacional con solo una profesión de fe, nunca verán el misterio. Permanezcan en su iglesia. Pero nazcan de nuevo del Espíritu de Dios para que las válvulas en su ser más profundo, en su mente y alma, se abran a la plena medida de lo que Dios quiere que sean, como cristiano en esa denominación, y les irá bien. Su pastor los apreciará, si es un hombre espiritual. Que el Señor Jesús entre ahora en escena. He hablado mucho, demasiado. Pero quiero que sepan que tenemos una base bíblica. Esto puede ser un poco diferente a lo que han escuchado. Quizás hayan pensado que la gente aquí hace unas noches, antes de terminar, me viene esto a la mente, debo decirlo. Un hombre pertenecía a cierta iglesia denominacional que no creía en la sanidad divina. Estaba en una pequeña reunión de oración. Me atrapó y me dijo, si eres siervo del Señor para la gloria de Dios, para que yo mismo lo vea para la gloria. Aquí hay una niñita lisiada. Sánala y levántala ante mí, y lo creeré. 53. Ahora, vean, el hombre estaba perdido, aunque era ministro. Estaba perdido. No se dio cuenta de que el mismo espíritu que le dijo, baja de la cruz y te creeremos. Había un pecador sentado en la habitación de al lado. Así que lo traje aquí. Le dije, Señor, tome a este pobre pecador perdido, que es pecador, para la gloria de Dios, y salve su alma esta noche, y si usted, cuando lo salve, yo la sanaré. Así es. Usted salva a este, yo sanaré a este. Ciertamente. Así es. Claro. Él no pudo salvar al hombre, ni yo pude sanar a la niña lisiada. Pero Jesucristo puede salvar a la niña y Jesucristo puede sanar, salvar al hombre y sanar a la niña. Así es. Porque no reside en los hombres. Solo somos instrumentos para que la revelación de Dios se manifieste a través de nuestros labios, mientras el Espíritu Santo habla al entregarnos a Él. Y cualquier don divino, muchos de ustedes, ministros aquí, no dirían que simplemente estudiaron un sermón y se pusieron a hablar de él. Dirían que viene de la inspiración. Lo creo. Ciertamente. Bueno, tendría que venir del Espíritu Santo que los energiza para predicar ese mensaje. Si no es así, nunca tendrá éxito. Escuchen a Charles Finney, y demás, y a los que copiaron sus sermones, y cuando él llegó allí y predicó con la inspiración, el Espíritu Santo, el mismo sermón que predicó la noche anterior, cientos acudieron al altar, hay una gran diferencia. Tiene que ser por inspiración. El Espíritu Santo tiene que ungir en eso. Lo mismo ocurre con la sanidad. Tiene que haber algo que ocurra mediante un don divino que energice a la gente con el Espíritu Santo para creer. 55. Ahora, Jesús entra en escena esta noche y realiza las mismas cosas que hizo aquí en la Biblia para demostrar que mis argumentos por él son la verdad. No es que yo sea la verdad, sino que él es la verdad que represento. Cualquiera puede venir a decirles lo que quiera. No tienen que creerlo. Pero si alguien les dice algo y Dios se da cuenta y les demuestra que es la verdad y que es conforme a la palabra, entonces es mejor que lo crean. Es bueno hacerlo. Que Dios los bendiga mientras oramos. Padre, ahora, un discurso largo. Casi 40 o 45 minutos para hablarles a las personas, tratando de que vean su propósito aquí. Su propósito no es ir a trabajar, llegar por la noche, comer, acostarse, leer el periódico a la mañana siguiente y volver a trabajar, día tras día. Tampoco es ir a la iglesia el domingo por la mañana, escuchar el sermón, ir a casa, ir a trabajar. Y, Padre, están aquí para ser instrumentos tuyos. Los redimiste y los devolviste a su estado correcto. El hombre en su sano juicio cree en Dios para todas las cosas. 56. Oh, Padre, oramos que nos energices esta noche con tu santa presencia y envíes a tu Hijo, el Señor Jesús, quien dio esta promesa. Que el mundo ya no lo vería, pero que nosotros sí lo veríamos. Porque Él estaría con nosotros, incluso en nosotros, hasta el fin del mundo, y le creeremos esta noche. Mientras esta hermosa audiencia se sienta aquí en la sala, creyendo que el Señor Jesús mismo está cerca, sabiendo que ni un gorrión podría caer a la calle sin que Él lo sepa. Sabiendo que Él está aquí para cumplir lo que ha prometido.
Por lo tanto, Padre, me entrego a ti como un vaso indigno, este frágil ser mío, Señor. Oro para que abras cada válvula de mi ser esta noche. No solo el mío, sino el de cada persona en este edificio esta noche. Que sus corazones se abran de par en par. Que el Espíritu Santo fluya como ola tras ola de su gloria. Y que la gente despierte al hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos y está aquí entre nosotros esta noche. Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Lucas 12, 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios? 57. Concédelo, Señor, mientras me encomiendo a ti y pido que me concedas estos mismos tipos de ayuda que concediste cuando estabas aquí en la tierra hacia los enfermos y la revelación de Dios. Que se lleve a cabo esta noche, que la gente salga de aquí regocijándose, a casa. Que los ciegos vayan viendo, los sordos oyendo, los mudos hablando, los lisiados caminando. J número 1. Veamos si podemos alinear a algunas personas. J número 1. Miren atrás, es una pequeña tarjeta. Y allá atrás, tiene un número y una J. Muy bien, alinéense aquí. Números del 1 al 20. 58. Alguien mira a su vecino. Puede ser una persona sorda. Si hay alguien que no puede levantarse, no puede levantar la mano. Mira a tu alrededor y a tu vecino y observa. Tal vez alguien paralizado y ni siquiera puede levantarse. Quizás me pasé de la raya, bueno, lo intentaremos, de acuerdo. De acuerdo, señor. De acuerdo. 59. Ahora, mientras estamos, esperaremos ahí unos minutos a ver si podemos, quizás podamos llamar a algunos más en unos momentos. Y mientras tanto, estén atentos a los números y demás. Bien. Entran mientras los colocan en la fila si están fuera. Ahora, ¿cuántos están enfermos esta noche, sin estampa, sin forma de entrar en la fila, sin estampa y quieren que Dios los sane? Quiero que levanten la mano. Simplemente levanten la mano. Eso es todo. Bien. 60. Ahora, te diré algo, mi querido amigo, si haces esto. Si olvidas que soy el hermano Branham, ¿entiendes? Si crees que el Señor Jesucristo está aquí contigo, que solo soy tu hermano. Y si tan solo crees que el Señor Jesús está aquí, y te sientas y haces esto, si haces esto por mí. Simplemente siéntate y di, Señor Jesús, creo firmemente que esa es la verdad. Creo que ese hombre dijo la verdad, porque la sacó de tu Biblia, y creo que es la verdad. Ahora, Señor, sé que ese hombre no me conoce, y si tan solo permitieras que se volviera hacia mí como lo hiciste como lo hizo con la mujer con flujo de sangre o con la ciega, o con el ciego de la puerta de Jericó de Bartimeo, y dijera, tu fe te ha sanado, si permitieras que se volviera hacia mí y dijera que el Señor Jesús está en esa pobre persona indigna. Pero si Él te representa, entonces oraré y te lo pediré. Lo creo, y quiero ser sanado y quiero que me des suficiente fe esta noche para convencer a ese hombre y decirme algo más que quiero saber, o algo así. Simplemente haz eso, o pídele al Señor alguna señal o algo así. Marcos 10, 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lucas 18, 42. Entonces Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha salvado. 61. Ya no necesitamos señales. Recuerda, una generación débil y adúltera busca señales. Pero, amigo, hemos sido tan educados que nos hemos alejado de lo sobrenatural. Así es. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Nunca buscamos señales, pero Dios siempre está ahí con señales, desde el principio en Apocalipsis, o, desde Génesis hasta el Apocalipsis en la Biblia. En la iglesia, siempre había señales. Y cuando no había señales, no había Dios. Que Dios te bendiga. Quiero preguntarte. ¿Tú conoces la vida de Jesucristo escrita en la Biblia, cómo no hizo milagros sin que el Padre se lo mostrara, y cómo se lo dijo a Felipe? Le dijo a la mujer junto al pozo cuántos maridos tenía. La mujer se sobresaltó. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 16, 4. Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 62. Y si ese Señor Jesús se vuelve esta noche y confirma que esa es la verdad, ¿lo aceptarán como su sanador y salvador?
Si lo hacen, levanten la mano. Digan, creeré en ese momento. Cuando lo vea hecho de nuevo, despejaré todas mis dudas y creeré por eso, que el Señor Jesús. Anoche les hablaba de la India. Miren qué desafío es ahora. Esperen a que el Señor dé algo en la reunión para que pueda ver lo que va a hacer. Entonces observen ese desafío. Observen ese desafío de la misma manera. No es que desafiemos, pero cuando Dios nos dice que hagamos algo, lo creemos. Creemos que esta Biblia es la verdad. Pero no podemos sobrepasarla en este aspecto. Tenemos que hacer, nunca está dentro de mi poder hacerlo. Nunca está en el poder de ningún hombre. Está en el poder de Dios, y Dios tiene que revelarse a la persona de alguna manera para darle fe. Aquí está su palabra, dijo que Él te sanará. Si Él te revela que te ha sanado, nunca vendrás a esta línea de oración. No la necesitarás. Ya se acabó. Cuando Él te revele que Él lo hará, no querrás más que la revelación de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga ahora mientras, si el pianista, por favor, mi querido hermano, lentamente si quieres, la cancioncita. Solo cree. Cántala. Ahora, calmémonos unos momentos. 64 Normalmente la fila de oración, no sé cuánto durará. Les dije que no tenía prisa por irme de Chicago. Quiero quedarme aquí. Dios tiene algo en Chicago que este predicador ha anhelado durante 20 años. Cada vez que vengo, siento algo extraño y conmovedor. No sé qué es. Quiero descubrirlo. Y si Dios quiere, quiero quedarme hasta que Él lo revele. Ahora, Señor, aquí estamos comenzando el servicio esta noche. Hablé un poco largo la primera noche, pero no tenemos prisa, Padre. Todos se quedaron en sus asientos esperando. Estamos aquí porque te amamos. Por eso esperan, Padre. No porque tu siervo estuviera hablando, sino porque tu espíritu estaba allí sobre ellos. Simplemente los fascina y los sostiene. Padre, cada uno de nosotros busca, tratando de encontrar algo tras la cortina. Sabemos que venimos de algún lugar y vamos a algún lugar. Queremos saber más al respecto. ¿Podrías, Padre, revelárnoslo esta noche? Revélate aquí. Toma algo como lo que hiciste con el pan ese día y hazlo esta noche así, para que la gente supiera que era Jesús. Igual que aquellos discípulos allá arriba en Emaús aquella vez, cuando por la forma en que partiste el pan, supieron que tú eras el único que podía hacerlo así. ¿Y lo harás a tu manera esta noche aquí en el edificio? Haz algo como lo hiciste cuando estabas aquí en la tierra y te lo agradeceremos, Padre. Lucas 24:30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24:31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 66 Ahora, como un don divino que me fue dado y ministrado por un ángel, me entrego en tus manos para que este don engrandezca al Señor Jesucristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Ojalá pudiera venir siempre a una reunión sintiéndome así. Él está aquí ahora mismo. ¡Qué sentimiento! ¡Cuánto lo he deseado! Esta es la primera vez desde que regresé. Ahora, todos sean muy reverentes. Tengan fe. Sean creyentes. Miren hacia aquí. Hermano Joseph, tú y Billy, y todos ustedes, estén atentos al reloj, porque siento que Dios está a punto de hacer algo. Su espíritu. 67 ¿Recuerdan anoche? Lo humano, la revelación, la visión. Esto es esperanza, esto es fe y esto es perfección. Así dice el Señor ahora mismo siento que Dios está a punto de hacer algo. Me siento muy bien por algo. No sé qué es, pero siento que está a punto de hacer algo. Que sus bendiciones nos lleguen ahora. Y ahora, oren por mí para que pueda someterme como instrumento, su hermano, al Espíritu Santo, para que Él venga y tome este cuerpo para manifestar a su amado Hijo. ¡Qué privilegio! ¡Qué indigno! Pero, ¿quién sería digno? La sangre de Jesucristo nos hace eso. Gracia inmerecida. Ahora bien, creo que esta es la señora por la que debo orar. ¿Es cierto, señora? Debo orar por usted. Quiero que venga. 68 Y ahora, a cada persona aquí, si tiene una tarjeta de oración y está en la fila, si no lo cree solemnemente con todo su corazón, no venga a la fila de oración. Porque recuerde, podría convertirse en algo horrible para usted. Así que, usted cree. Usted ha oído de esas cosas. Ahora, quiero que el ingeniero, si es posible, suba el volumen. Si la visión comienza a moverse aquí, no sé qué tan fuerte hablaré. Y algunos de ustedes me empujan, o me persuaden, como si pudiera, porque conozco a esta mujer parada aquí.
Ahora, el ángel del Señor cuya imagen está en el papel que han visto, tenemos algunos de ellos con nosotros después de un rato. Él está aquí ahora. Quiero que, al venir a mí en la fila de oración, solo mire y responda las preguntas que le hago. Simplemente responda lo que le digo. Luego, usted será el juez. 69 Ahora, esta señora parada aquí frente a mí, una completa desconocida. No la conozco. Y quizás nunca te haya visto en mi vida. Somos desconocidas la una para la otra. ¿Verdad? Somos desconocidas. Ahora, solo digo esto, hermana mía, como contacto, como punto de contacto. En otras palabras, mira, algo está sucediendo que no puedo explicar. Mira, es algo sobrenatural. Es algo que escapa a mi comprensión. Pero, de alguna manera, algo tiene que sucederte. Algo me tiene que suceder a mí. Ahora bien, si estuvieras en la presencia de nuestro Señor, el Salvador, Él sabría con exactitud, si el Padre se lo revelara, cuál era tu problema y por qué estabas aquí. ¿Es cierto? Él podía saberlo. Pero Él... Ahora, la razón por la que dije, respóndeme mientras hablo, es porque a veces, cuando tengo una visión, sigo hablando y no sé. Lo escuché en una cinta el otro día. La gente intentaba responder. No lo sabía. Seguía hablando de la visión. Porque me lleva a otro lugar, y tengo que hablar tal como la veo. Luego regresaré. Tú puedes juzgar. 70 Y si Dios puede saber algo de tu vida, sabrás si es verdad o no. Yo no. Pero si Él está aquí de una manera sobrenatural, y puede saber lo que has sido en la vida, y luego decirte lo que será. Si lo que ha sido es verdad, entonces lo que será, se dice, será verdad. ¿Es cierto? Ahora bien, si lo hará o no, no lo sé. Pero ahora, se dieron cuenta mientras les hablo, para que los creyentes de aquí puedan entender. Jesús llamó a una mujer una vez para que le trajera agua. Y la llamó con un propósito, para hablar con ella. Después de hablar con ella un buen rato, fue directo al grano. Le dijo, ve a buscar a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Ese era su problema. Dijo, tienes 5. Ella dijo, pero eres profeta. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. 71 Ella le dijo, sé que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. ¿Pero quién era? Dijo, debe ser profeta. Ahora, observen. Conocer los secretos del corazón es una señal del Mesías. ¿Es cierto, público? La mujer junto al pozo dijo, cuando venga el Mesías, sabrá estas cosas. Sabemos que cuando venga el Mesías, es una señal, la señal mesiánica de su presencia. ¿Qué les sucederá a quienes lo llaman telepatía mental o brujería? No lo sé. Pero él habló con la mujer para averiguar algo sobre ella. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. 72 Ahora, yo sin conocerte, y tú sin conocerme, y sin embargo el Espíritu Santo estando aquí que revelaría algo que sabes que es la verdad, y de lo que yo no sé nada. Entonces tendrás que decir que tengo alguna forma de saber sobre ti. ¿Es correcto? ¿Creerías que fue el Señor Jesucristo? Sí. ¿Creería la audiencia lo mismo que fue? Que Él lo conceda, es mi oración. Te preguntas por qué estoy perdiendo el tiempo, o esperando aquí. Es espíritu por todas partes, ¿ves? Por todas partes. Es, por lo general, si puedo sacar al paciente solo por sí mismo, es diferente. Pero aquí hay una fila parada justo detrás de mí, un grupo completo. Aquí están sentados todos por aquí. Están por aquí, detrás de mí, por todas partes, es solo espíritu por todas partes. 73 Y para destacar este espíritu, quizás miraría hacia acá y vería a alguien sentado aquí. Sería diferente. Es algo que Dios tiene que hacer en su gracia soberana. Ahora bien, tendría que gobernarse a sí mismo. Yo no puedo gobernarlo. Pero veo que hay un hombre de pie cerca de donde está esta mujer, y es un hombre enfermo. Y no es tu esposo. Es un amigo de la familia. Es solo un amigo. Y el hombre es cristiano, y el hombre lo veo preparándose, o un médico lo ha examinado, le ha dado algo de beber.
Y le entró en el estómago y es un estómago ulcerado, y va a ser operado de inmediato. Has venido a ocupar su lugar. Eso es cierto, ¿no? Si lo es, levanta la mano. Si el Señor Jesús está aquí para saber lo que quieres, ni siquiera para ti, es para alguien más. ¿Puede entonces concedernos nuestra petición? ¿Creen ahora que resucitó? Su mismo poder existía entonces y existe ahora. ¿Cree la audiencia lo mismo? 74 Padre Celestial, impongo mis manos sobre esta mujer de manera representativa mientras está aquí en un acto cristiano para representar a alguien. Tú te pusiste de pie para representarnos a todos. Nos representaste en la muerte como pecadores. Nos representaste en la enfermedad como sanadores. Y, Padre, nos representaste en la resurrección como vida inmortal algún día. Y te damos gracias por ello. Y bendigo a esta mujer, para que cuando se acerque a la persona por la que está representando, que ésta no muera, sino que sane, por Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dile a tu amigo, tu pañuelo, lo tenías en tu mano ahora. Cuando tomes ese pañuelo, colócalo sobre él. ¿Cómo debería conmoverse esta audiencia por el poder de Dios Todopoderoso? Qué extraño que podamos permanecer quietos en esas cosas. 75 Pase al frente, señora. Somos desconocidos el uno para el otro, ¿verdad? No la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Y sin embargo, aquí está usted esta noche, y yo estoy en su presencia, y ambos estamos en la presencia de Dios Todopoderoso, nuestro Padre. ¿Cree que yo soy su siervo, y todas estas otras personas son sus siervos? Todos somos cristianos. ¿Cree que su gran cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, se ha reunido aquí esta noche, estos cristianos? Usted también es cristiana. Veo a alguien que está acostada. Es una mujer y se ha caído. Tiene una especie de episodios, que se desmaya o pierde el conocimiento. Y veo algo, hay una puerta o algo por lo que pasó o por lo que se cayó, es una puerta mosquitera. Se cayó por ella y se lastimó el tobillo izquierdo. Y se le soltaron los ligamentos del tobillo, y no sanan. Y has estado pensando que si alguna vez pudieras llegar a la plataforma, Jesucristo te sanaría. Esa es la verdad. Si es así, tómame de la mano. 76 ¿Crees que estás en su divina presencia? Entonces, si soy ungido con su espíritu lo suficiente como para decirte cosas que quizás nadie sabe, excepto tú y Dios, y él dijo, eso te haría creyente. ¿Es cierto? Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Es cierto? Entonces ven aquí para tu sanación. Oh Dios, Padre nuestro, Creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo bien, por el mérito de la fe de esta hermana mía, por tu palabra, por la resurrección de tu Hijo y por su presencia aquí con nosotros, la declaro sana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios la bendiga, hermana. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 77 Ten fe ahora. Cree con todo tu corazón. Supongamos que somos desconocidos el uno para el otro, señora. Dios la conoce, sabe todo sobre usted. No lo sé, pero usted es consciente de que algo está pasando. Tal vez un poco diferente de lo que pensó cuando llegó por primera vez, pero es su presencia la que está haciendo estas cosas. No soy yo. Solo soy un hombre. ¿Cree que Jesús lo sana de ese problema estomacal, sentado ahí, Señor? ¿Cree que el Señor Jesús lo sanará? Si lo cree con todo su corazón, está bien, usted con la camisa roja ahí, vaya a casa y coma lo que quiera ahora. Su fe lo ha sanado. No se dio cuenta, Señor, de cómo sucedió eso. Pensó que era una úlcera, pero era cáncer, porque esta mujer aquí parada también sufre de cáncer. Y de ahí es de donde estaba tirando. 78 Tienes cáncer y ese es un crecimiento que está en el seno. El médico te dijo que era maligno y está en tu seno izquierdo. No es así. ¿Crees que te vas a recuperar ahora? En el nombre de Jesucristo, que así sea. Dios te bendiga. Ten fe. Cree con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Solo cree. Eso es todo lo que Dios te pide que hagas. Así es, hermano. Solo ten fe. Veo allí también, un espíritu moviéndose sobre un hombre que me mira sentado aquí mismo. Hay algo que va a ese otro hombre, dos de ellos juntos. Sufres con una ruptura, ¿no es así, señor, sentado? Sí, señor. También tú allí. No es así. Ambos tienen una ruptura. Levanten las manos si es así.
Ambos hombres, lo que crean con todo su corazón ahora. Dios los bendiga. ¿Oh, creen ahora? Deberían tener fe ahora. 79 somos desconocidos el uno para el otro. ¿Verdad, señora? No la conozco, pero hay alguien aquí que sí la conoce. Es nuestro Padre Celestial. Él lo sabe todo sobre usted. Usted sufre de un problema nervioso. Y no es solo por eso por lo que está aquí. También tiene otros problemas. Y lo principal por lo que está aquí es por otra persona, y es un joven de unos 18 o 19 años. Y ese chico también tiene un problema nervioso. Veo que está en el médico y le dieron una especie de, es un tratamiento de choque, el chico. Y sufre de es un trastorno nervioso. Es cohibido. No le gusta andar por donde está la gente. Es cristiano, pero el diablo lo tiene atado. Y tiene miedo de venir a la iglesia. Estás sana, y ve y tráelo ahora, para que él también sane. Dios la bendiga. Tenga fe. No dudes. Cree con todo tu corazón. Jesucristo te sanará. 80. Un hombre habla desde el público, pero el hermano Branham continúa hablando con la persona en la fila de oración. ¿Cree usted, señor, con todo su corazón? ¿Cuánto tiempo lleva siendo cristiano? ¿Mucho tiempo? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que soy su siervo? ¿Cree usted que el Espíritu Santo está aquí? No lo conozco. Dios sí lo conoce. Supongo que es la primera vez que nos vemos. Pero Él sabe todo sobre usted. Hay algo extraño en usted, señor. Por favor, sea reverente entre el público. No interrumpa la reunión. Sea reverente. Puede irse a casa y comer lo que quiera. El Señor Jesús lo sanó de un problema estomacal allí. Dios lo bendiga. Crea. Tenga fe en Dios. 81. Sigo viendo algo extraño a su alrededor, señor. No puedo distinguir qué es. Un momento. Es una pared. Es un lugar. Usted es, veo que es de un lugar. Es una penitenciaría o algo así por ahí cerca de donde usted es. Y eso es Michigan City, Indiana. Y está aquí porque está nervioso, y su esposa está muy alterada por algo. Y se trata de una señora mayor. Y ella está en el hospital con cáncer. Y esa es su madre, su suegra. Usted también es predicador. Y su nombre es Reverendo McKinney. Así es. No es así. Las cosas estarán bien ahora, hermano. Dios Todopoderoso, autor de la vida, envía bendiciones sobre el hombre ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga. Sé misericordioso, Dios. ¿Cree usted? Tenga fe en Dios. 82. Me mira con seriedad, señor. Tiene algo en el corazón, ¿verdad? Es un amigo. Tiene cáncer, ¿verdad? También tiene una niñita que le interesa. Tiene polio, ¿verdad? Si es cierto, levántese. Oh, Dios, ten piedad de este amigo nuestro que está aquí representando a otra persona. Que su deseo le sea concedido según tu palabra, Señor, como lo prometiste. Todo lo que pidas y pidas, cree que lo recibirás y te será concedido. En el nombre de Jesús, lo ruego. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 83. El ángel de luz se deslizó rápidamente y fue hacia alguien aquí atrás, pero creo que es mi amigo sentado allí. El hermano Flanagor a quien estaba mirando, y creo que era él. Podría ser lo que atrajo mi atención. No estoy fuera de mí, pero parece que estaba por ahí. La señora tiene artritis sentada allí. No es así, señora. Ahí es donde está parado. Es para ti con artritis. Sentada a tu lado allí, esa señora también necesita ayuda. Tiene algo mal en la cadera. No es así. Tú también tienes colitis, ¿verdad? No es así. ¿Crees que Jesús te sana? Pon tu mano sobre tu amigo. Luego todos juntemos sus manos. Dios Todopoderoso, autor de la vida, dador de todo buen don, envía tus bendiciones sobre estas tus siervas, Señor. Concédeles el deseo de su corazón para que sean sanadas. Por Jesucristo, tu Hijo, lo pido. Amén. 84. Muy bien, traiga al paciente. Venga, señora. Muy bien. Quiero que me mire un momento por el niño. ¿Cree que soy su sirviente? Soy un extraño para usted. ¿Es cierto? ¿Cree entonces con todo su corazón? Muy bien. Ha venido aquí no está aquí, este no es su hijo. Cuida de este niño. Pero viene por un bocio. Y cuida de este niño.
Y este niño tiene una hermanita, y la hermana es mayor, y la hermana tiene problemas de la vista. Y la madre de estos niños es católica. Y le dijo antes de venir que si los bebés sanaban, se haría creyente. Inclinemos nuestros rostros. Dios Todopoderoso, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, envía tus bendiciones sobre este niño. Concédele la sanidad. Que tus virtudes, Señor, que resucitaron a Jesucristo de entre los muertos, ahora vivifiquen a este niño. Concédelo, Padre, por Jesús, tu Hijo, te lo pido. Con nuestros rostros inclinados, por favor, un momento, todos. Quiero ministrar al niño con cada uno de ustedes con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, por favor. Dios de misericordia, envía tus bendiciones al pequeño y haz que sane, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ahora pueden levantar sus rostros. Miren aquí, cariño. Miren aquí al hermano Branham. El bebé era bizco. Ahora mira hacia acá, cariño, hacia acá. Ahora mira hacia acá, hacia acá. Miren hacia acá, hacia acá. Miren hacia mí. Los ojos están rectos como los tuyos. Está bien. Llévenlo a casa, díganle a la madre que es 86 digamos. Alabado sea el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que tu gran espíritu, Señor, obre en el pueblo con señales, prodigios y milagros para que conozcan que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Oh, eterno, bendito, concede estas bendiciones por Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Señora, la señora está casi ciega. No hay esperanza para sus ojos excepto Jesucristo. Ha venido con fe. Oremos. Querido Maestro de vida, te pido misericordia para esta hermana mía, como su anciano padre te ayudó a cargar la cruz cuesta arriba. Y aquí está su hija esta noche, tropezando en la oscuridad. Padre misericordioso, sánala, ¿quieres, Señor? Nos has dado poder sobre los demonios. Lo prometiste. Te creo, y cada fibra de mi ser lo cree. Señor, te pido que nos energices a ambos ahora para que el Espíritu Santo tenga prioridad. Y condeno a este espíritu ciego que ciega a los ojos de mi hermana, en el nombre de Jesucristo, para que la abandone. Mientras el público mantiene la cabeza inclinada. Mateo 16, 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000, y cuántas canastas recogisteis? Mateo 16, 10. ¿Ni los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? Lucas 11, 2. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 87. Ahora quiero que me mires. Casi me voy, ¿verdad? ¿Ves ahora débilmente? ¿Puedes tocarme la nariz? Así es. Estas imágenes llegan a tus ojos. Pueden levantar la cabeza, público. Le acabo de pedir que me toque la nariz. Háganlo, señora. Sigan su camino regocijándose. Estás sana, hermana. ¿Creen, con todo su corazón? ¿Creen que Dios les quitará esa diabetes y sanarán? ¿Creen con todo su corazón? Que Dios los bendiga. Sigan su camino regocijándose, diciendo: Gracias al Señor por su gracia. Que Dios los bendiga. ¿Creen en Él, Señor? ¿Creen que Dios les quitará ese problema estomacal y que se irán a casa a cenar? Ya lo ha hecho. Que Dios los bendiga. 88. Dios la bendiga, señora. Los problemas renales no son nada que Dios pueda sanar. Él puede hacer que todo esté bien. ¿Crees eso con todo tu corazón? Ven aquí. Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, sana a nuestra hermana. Amén. Ve, no dudes, solo cree con todo tu corazón. Lo recibirás. Un momento. Algo viene ante mí, un gran edificio. Ahora, todos reverentes. Nuestro Padre Celestial está diciendo algo. Veo un edificio. Sigue viniendo ante mí. Está ubicado en una ciudad, y la ciudad está en un valle. Tiene una gran torre imponente sobre él. Un gran lugar alto. Se aleja, amable en esa forma. Se mueve ahora. Ha llegado a la esquina. Es una mujer y sus seres queridos la llevaron a es una clínica. Es la clínica Mayo Brothers. Y la mujer viene de Michigan. La llevan para un examen, pero no pueden averiguar qué le pasa. Es una enfermedad cerebral. Hay alguien aquí, sentado en algún lugar. Es una mujer bastante pesada, y ella, ¿dónde está? Que Dios la bendiga, señora, ahí acostada en la camilla. Eres tú. Ponte de pie.
Toma tu cama y vete a casa. ¿Estás bien? Pongámonos de pie todos. Dios Todopoderoso, autor de la vida, dador de todo bien, bendice a estas personas en el nombre de Jesús.